Hola, soy el profe Javier y esta vez te quiero contar de algo que es un poco más personal y que me gustaría hacerlo para pues que conocieras un poquito de mí, pero también para que conocieras el proceso que se vive cuando nos enfrentamos a un nuevo aprendizaje o a algo nuevo para nosotros. Lo que te voy a contar es que me diagnosticaron hace poco con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y pues cómo ha cambiado este diagnóstico, la manera en la que me percibo y la que veo, la manera en la que me desarrollo profesionalmente y también con los proyectos, específicamente con este proyecto que tengo de difusión de conocimiento educativo y sobre investigación. Bueno, pues te cuento un poquito, yo acudo con el psiquiatra por ansiedad, que era como mi mayor problema, y no poder dormir. Entonces, después yo le propongo que me hicieran una prueba de hiperactividad, porque pensaba que lo tenía, y pues se me hace y me dan este diagnóstico. Me causa mucho sentido porque te cuento un poco, me pongo mis metas, siempre me he puesto metas y me ha costado trabajo cumplir con esas metas o con horarios que me propongo. No sé si te ha pasado que estableces, bueno, yo lo hago, establezco horarios para hacer las cosas y termino procrastinando, termino haciéndolos después y termino haciéndolo todo muy apurado. ¿Por qué? Pues porque me distraigo por muchas situaciones. Empiezo a hacer una actividad y me levanto a lavar los trastes, me levanto a barrer, me levanto a pasear a los perros, infinidad de cosas y no termino la actividad en el tiempo que me había propuesto. Bueno, esto aquí, ¿para qué te lo cuento? ¿Por qué te lo digo? Pues porque a mí me gustaría encontrar la mejor manera de trabajar con el déficit de atención e hiperactividad. Yo no lo veo como un trastorno, sino como una condición, igual que muchas otras condiciones que desde la medicina y desde algunas ciencias se han visto como trastornos y como algo que se tiene que curar. En mi caso yo no siento que me tenga que curar nada, simplemente tengo que aprender a vivir con esta condición y a sacarle el mejor provecho, porque tiene muchas ventajas para mí y que yo he vivido toda mi vida con esto. Bueno, en este mes te iba a hablar sobre teoría crítica. Yo sé que no lo he hecho y ha sido por diversos factores, uno de los cuales es el déficit de atención e hiperactividad. Pero vamos a hacer un cruce, porque ahora te voy a hablar sobre la manera en la que se aborda en la escuela la diversidad, que el déficit de atención e hiperactividad entra dentro de la diversidad, entra dentro de la inclusión educativa y con cualquier otra situación. Entonces, primero se habla de una conciencia, de tomar conciencia de la problemática, de hacer visible esta problemática. Igual que en la teoría crítica, cuando nos enfrentamos o cuando vemos el feminismo, que las mujeres se hacen conscientes de su propia opresión, que la comunidad LGBT se hace consciente de su propia opresión, de discriminación, comunidades indígenas o cualquier otra comunidad que se vea oprimida. Y esto hace que yo soy el guía en mi propio proceso. No va a haber expertos que me digan lo que yo tengo que hacer o cómo yo lo tengo que vivir, porque yo soy el experto en mi vida, el experto en mi problemática. En el mismo caso, una mujer nunca se le va a poder decir, a un grupo de mujeres nunca se les va a poder decir cómo llevar a cabo el feminismo, porque ellas son las que viven esa opresión y ellas son las que viven esa problemática. Igual que una comunidad indígena, no se le va a decir cómo abordar sus cuestiones de discriminación porque ellos son los que la viven. Ahora, ¿esto para qué es? Pues para buscar una transformación. Esta transformación puede ser social, puede ser, en mi caso, de mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en cuestiones educativas, bueno, y algo que se me olvidaba decirte, es que en educación inclusiva se habla de una integración de la teoría con la acción, con lo que se está haciendo. Entonces se llama investigación-acción. Y es que vamos probando algunas cuestiones y las vamos retroalimentando con teoría y vamos mejorando cada vez. Después te explicaré un poquito más sobre esto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Las cuestiones ambientales, o qué voy a ver yo, ¿verdad? Mis cuestiones ambientales, ¿qué hay en mi contexto? En la educación lo hablamos como contexto.
¿Qué hay en mi contexto que me ayuda, me favorece o me limita a desarrollarme bien como persona? ¿Qué es esto? Distractores, por ejemplo, el celular puede ser parte de un distractor y que es muy común que me pase. Distractores como tener actividades que hacer inconclusas, que también es muy común que me pase. Y cuestiones como el sonido, la música, todo esto. Hablando de educación inclusiva, pues tendríamos que ver con la sociedad, lo que tenemos en la escuela, las rampas, los libros, todas estas actividades o todas estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente y el contexto. Las personas que nos rodean, cómo nos perciben y cómo nos ven. A mí me ha pasado que yo les he dicho, a partir de mi diagnóstico, tengo déficit de atención e hiperactividad, y quien me dice, no, es que no tienes eso, tú nada más estás saturado de actividades y no lo tienes. ¿Por qué? Pues porque se tiene una idea de que este es un trastorno que hace disfuncional a las personas. Al contrario, yo creo que me ha hecho bastante funcional, solo que tengo algunas conductas que han sido no tan adaptativas y me han provocado mucha ansiedad. Digo que sí es funcional, ¿por qué? Pues porque he logrado tener o cumplir con una licenciatura y tengo 2 maestrías, ¿verdad? Además de varios diplomados y estudios que he realizado, entonces creo que no ha sido desadaptativa. Y otra cuestión que tiene que ver con la gestión de recursos, conocimientos y apoyo. ¿Qué es esto? Bueno, que yo voy a gestionar mis recursos, mis conocimientos y apoyos. ¿Qué sería? Pues por ejemplo, mis apoyos pudieran ser mi psicóloga, que sigo yendo a terapia y he ido durante mucho tiempo. Pudiera ser el mismo psiquiatra con el que voy y que me ayuda a entender un poquito mejor qué es el déficit de atención y la hiperactividad. Y recursos pudiera ser internet, pudieran ser libros, pudieran ser cuestiones, por ejemplo, que yo soy docente y que conozco cómo es la metodología de inclusión de un alumno en el aula de clase y cómo se ayuda para que se mejore su desempeño y que lo puedo aplicar en mí, que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y estar reflexionando sobre si está funcionando o no está funcionando y qué puedo hacer para mejorarlo. Pues ¿por qué? Pues porque a eso me dedico. Entonces son mis recursos y son recursos propios que tengo. Incluso también los recursos que he desarrollado a través de los años de psicoterapia que he vivido me ayudan a poder mejorar mi calidad de vida. Y finalmente los conocimientos tendrían que ver con que me he dedicado a leer estudios educativos y un poco de psicología en cómo se hace el abordaje del déficit de atención en niños, que generalmente es donde se diagnostica, en el aula, y en adultos. Desgraciadamente lo que me he dado cuenta es que la mayoría tienen un enfoque de patología. ¿Qué quiere decir? Que es algo que tiene que ser curado o es algo que tiene que ser solventado y los niños se tienen que enseñar a seguir indicaciones, a poner atención y hacer un montón de cuestiones en lugar de cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros como docentes para que estos niños no pongan atención o no logren crear las metas que ellos quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sí podemos poner atención, me ha tocado vivirlo, que puedo estar totalmente desatendiendo algo, pero cuando me interesa puedo durar horas y horas trabajando sin cansarme, sin aburrirme, y entonces como desconcertante después tener esta hiperatención, pero solo con las cosas que me interesan y que me apasionan. Bueno, pues entonces a partir de todo esto lograría yo una transformación de mi propia realidad, que sería la manera en la que estoy viviendo. Por ejemplo, en este proyecto que he estado tratando de hacer, de difundir a través de YouTube, de Instagram, de TikTok, me doy cuenta de que en este momento yo no puedo realizar 3 redes sociales y se me complica mucho porque aparte estoy aprendiendo a hacer contenido. ¿Qué voy a hacer? Pues cambiar estas metas rígidas que a veces nos ponemos y metas que tendrían que ver con personas neurotípicas, que es un concepto que realmente no he estudiado mucho, pero así he visto que les llaman personas neurotípicas, que son las personas que pueden o normalmente o comunes, y los neurodivergentes, que somos aquellos que tenemos alguna diversidad neuronal, por ejemplo, déficit de atención, con hiperactividad, Asperger, algún espectro autista, y entonces vemos el mundo de manera diferente y lo percibimos de otra manera.
Entonces, pues, tendría que ver con eso. Se me fue la onda completamente de lo que estaba diciendo. Espero te haya gustado. Seguiré subiendo contenido relacionado a déficit de atención y hiperactividad desde mi propia visión como persona que lo vive. Seguiré subiendo contenido educativo y de investigación. Espero te haya gustado y no recuerda seguirme.